Seguimos entonces, ¿verdad?, con el estudio de la naturaleza de Dios. Eso es lo que hemos estado trabajando durante estos últimos 2 clases. Y en la primera clase comenzamos básicamente hablando de quién es Dios, ¿verdad? Exacto. ¿Quién es Dios? Y hablamos que Dios es ¿qué? Espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Dios es espíritu. También dijimos que Dios ¿qué? Dios era eterno. Era eterno. Es el que nos puede ofrecer eternidad. También dijimos que Dios era inmutable, que no cambia, ¿verdad? Que no cambia, no hay variación en él, ¿verdad? También hablamos de que Dios tiene personalidad, que a pesar de que Dios es espíritu, de que Dios es eterno, de que Dios es inmutable, se comunica con el ser humano. Tiene esa capacidad, ¿verdad?, de comunicarse con el ser humano. También la semana pasada estuvimos hablando de que Dios era ¿qué? Omnipresente. Omnipresente quería decir que ¿qué? Que está en todos lados, ¿verdad? Que podemos hallarlo en cualquier lugar. El cristiano no debe padecer de soledad, ¿verdad que no? No debe padecer de soledad porque Dios está siempre a su lado. Otra cosa que hablamos de Dios era que era ¿cómo definieron lo de omnisciente? Omnipresente. Dios omnipresente, ¿verdad? Que donde quiera que estemos podemos hallarlo, ¿verdad? Hablamos del pensamiento panteísta, hablamos también del pensamiento panenteísta, que los panteístas dicen que Dios está ¿qué? Que Dios es todo, que Dios está en todo. Pero obviamente sabemos, ¿verdad?, que no es así. Hay una diferencia entre Dios y su creación, ¿verdad? Por lo tanto, Dios está en todo lugar, pero está ¿qué? Está accesible a cada uno de nosotros, ¿verdad? Está accesible a nosotros, donde quiera que estemos, ahí podemos hallar a Dios. Tiene esa capacidad de estar a nuestro lado siempre. Hablamos también de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de la omnisciencia, ¿qué dijimos? Todo lo sabe. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Todo está frente a Él. Él conoce, Él lo conoce todo, ¿verdad? No hay pasado, no hay presente, no hay futuro para Él. Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas de nuestra vida. Y también hablamos de la omnipotencia de Dios. De la omnisciencia de Dios podemos tener, cuando hablamos de estas realidades de Dios, pues lo estábamos diciendo, ¿verdad?, que cada una de esas realidades nos afecta a nosotros como creyentes, ¿verdad? Y dijimos que la omnipresencia de Dios como creyente me afectaba ¿en qué forma? De que yo podría estar confiado de que siempre Dios estaba a mi lado. Yo tenía esa conciencia, ¿verdad? Yo como creyente reconozco que se me abre la mente, tengo esa realidad, ¿verdad?, de que Dios está a mi lado. Por eso es que yo decía al principio, el creyente no debe nunca padecer de soledad. ¿Por qué? Porque siempre Dios está a nuestro lado. Hay personas que pueden tener una familia, ¿verdad?, numerosa, puede estar junto con muchos compañeros de trabajo, pero aún así sentirse solo, ¿verdad? Sentirse solo, ¿verdad? Porque piensan que tiene que estar alguien a su lado para poder sentirse acompañado. Pero nosotros como creyentes sabemos que Dios está siempre a nuestro lado. No importa cuán solo estemos, ahí está Dios con nosotros. Ese es nuestro compañero de camino, ¿verdad? Es que yo no tuve la semana pasada, pero hace mucho tiempo que se acostumbraba a decir esa de la omnipresencia, de que Dios está en todos sitios. Y usted ha dicho algo bien interesante, porque yo lo había escuchado así. Y de hecho, cuando Abraham sale de su tierra en obediencia,
Abraham, a diferencia de los hombres de su tiempo, él comprendió de que donde quiera que él estuviera, Dios estaría con él. Por eso levantaba. Y en ese tiempo se creía que los dioses eran por regiones y que no seguían. Y hoy sigue siendo igual. Donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo. Pero eso no quiere decir que Dios está en todos sitios. No. Donde quiera que yo esté, Dios está. A una persona le podemos decir, mira, en ese lugar donde se practica el pecado en forma insistente y sin arrepentimiento, yo puedo anticipar y decir, Dios no está ahí. Si yo voy a predicar la palabra, Dios va conmigo. ¿Ves? Pero hay muchas escuelas sobre eso. Sí. Esa es la forma que yo lo pienso. Sí. No sé, quisiera que... Sí, o sea, cuando nosotros tratamos de definir a un Dios, digo, recuérdense que estamos tratando de definir a Dios. Sí. O sea, eso no es poca cosa, porque estamos pretendiendo algo que nuestra mente finita quiere definir a un Dios infinito. Por lo tanto, en su momento sabremos, ¿verdad?, la verdad de Dios. Pero yo sí le puedo asegurar a ustedes que Dios está donde yo estoy. Y Dios está donde ustedes están. Y usted puede estar, no importa en qué lugar del globo terráqueo, Dios está ahí. Amén. Por eso es que el salmista decía, mira, aunque me meta allá abajo, allí Dios me encuentra. Eso decía David, ¿verdad? Eso decía David. No importa dónde yo me esconda, ahí Dios está. Por lo tanto, cuando él huía de Saúl, y se metía en esos desiertos, en las cuevas, yo me imagino la mentalidad de David, ¿verdad? Y no dudo que ese Salmo 139 le haya escrito precisamente en esa experiencia de soledad extrema, en una cueva solo ahí, esperando que alguien lo fuera a buscar, ¿verdad?, para matarlo. Pero ahí sabía que tenía la compañía de Dios. Y también él sabía que Dios conocía su situación, porque dice, tú conoces ¿qué? Mi levantar y mi reposo. O sea, que ese es otro consuelo que tiene el creyente, que Dios conoce cada una de nuestras situaciones, conoce por lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Esa es la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Y eso tiene dos contrapartes. Tiene la parte de Dios, del consuelo que yo tengo, porque Dios sabe dónde estoy, pero también tengo que tener cuidado, que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Yo no me puedo esconder de Dios, ¿verdad? Él conoce lo que hay dentro de mi corazón. Por lo tanto, eso sirve para que nosotros podamos vivir delante de Él y hacer lo mejor que podamos. Y ser honestos con Dios. Eso. Ser honestos con Dios. Esa es la clave. Ser abiertos con Dios. Entonces, si Él conoce todo, ¿y por qué yo tengo que estar? Yo voy a Él como soy. ¿Entiendes? Y lo lindo es que dice, aún está la palabra en mi boca, y aquí tú lo conoces todo. Entonces le decía, ese conocimiento es demasiado alto para mí. No lo puedo entender. O sea, para el salmista era una realidad tan inmensa y él no lo podía entender, que a pesar de ser un hombre, ¿verdad?, que con muchos defectos, ¿verdad?, aún así Dios nos rodeaba por delante y por detrás. Ese tal conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. Por lo tanto, eso es un consuelo que tiene el creyente con ese Dios que lo acompaña siempre, que conoce cómo es Él, y aún así Él está a nuestro lado. Y también hablamos de la omnipotencia de Él, ¿verdad? Ese poder que creó de la nada todo lo que vemos. Hablamos de ese poder de Dios, ¿verdad? Que no hay nada imposible para Él. Él es el que creó todo lo que vemos y lo sostiene. No solamente lo creó, sino que lo sostiene. Lo sostiene con la palabra de su poder. Pero ese poder no se queda por ahí pululando. Ese poder está disponible para nosotros, ¿verdad? Porque lo dijimos, que dice, porque el Espíritu de Dios opera que en nuestro hombre interior por su Espíritu.
¿verdad? Y ese poder que lo creó todo, que lo sostiene todo, también está operando en nosotros. Y tenemos la confianza de que Él puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Él puede transformar nuestra alma, ¿verdad? Puede hacer que nosotros podamos hacer cosas grandes. Y lo más grande que Dios puede hacer estaba yo una vez hablando a los compañeros de la Casa Rosa, allá en Santurce. Las damas de vez en cuando le llevan un almuercito. Y empecé a hablar de los milagros tremendos que hay en la Biblia, de todos los milagros, de la apertura del Mar Rojo, del monte Sinaí, del agua que se brotó de la peña, oiga, y la multiplicación de los panes, bueno, de cosas tremendas, ¿verdad? Aun cuando Dios hizo que se detuviera la tierra, ¿verdad? Y, oiga, eso fue grande. Pero yo le decía, pero el milagro más grande que puede hacer Dios es la transformación de un ser humano. El cambio de corazón. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. Ahora, Dios cambia el corazón. Ahora que usted dice eso, hermano, yo vi por aquí hace unos minutos a ese hermano que está destacado en Nicaragua. Ah, sí, Luis Orlando. Qué tremendo testimonio tiene ese hermano. Tremendo, sí. Él lo dice con esa libertad. Mira, yo comí los zafacones, yo vine de aquí y mira, por la misericordia de Dios donde estoy. Ayudando a otros a levantarse de ahí. Eso es un verdadero milagro. Esa es la transformación que puede hacer Dios, ¿verdad? A través de su poder y que le está haciendo en nosotros día a día, porque esa transformación va ocurriendo, ¿verdad? Y sucede a través del poder de su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, esas siete realidades nosotros las discutimos en las clases pasadas. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Primero hablamos quién es Dios y ahora vamos a hablar de cómo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Y lo primero que vamos a hablar de Dios es su santidad. Vamos a hablar de un Dios santo. Dios santo, ¿verdad? Y cuando hablamos de santo, tenemos que definir qué es santo para nosotros. ¿Qué usted me puede decir de santo? ¿Qué es santidad para usted? Está apartado, no tiene mancha. O sea, que está puro, sin mancha, distinto, es diferente, ¿verdad? Unos comentaristas dicen, eso tiene un aspecto negativo en el hecho de que está apartado del mal. Se aparta del mal, ese es el aspecto negativo, se aparta del mal, de lo inmundo, pero por otro lado el aspecto positivo es que es un Dios puro, sin mancha, ¿verdad? Único. Aquí dice Víctor, único y distinto a toda su creación. A toda su creación, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de que Dios es santo, probablemente eso es una de las características que más Dios quiso educar o enseñar a Israel. Y el primer texto que vamos a estar hablando es el texto de cuando Moisés precisamente acaba de tener la experiencia del cruce del Mar Rojo, que al otro lado de la tierra María cogió un pandero, ¿verdad? Y comenzó a cantar por las demás mujeres y empezar a adorar a Dios, ¿verdad? Después que vio esa maravilla. Y entonces Moisés también levantó un cántico a Jehová, ¿verdad? Y se encuentra en el versículo de Éxodo 15:11. Vamos a leerlo, ¿verdad? Éxodo 15:11, hermano Francisco de Jesús. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y te los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Las naciones temblarán cuando lo sepan. Los filisteos se retorcerán de dolor. Los capitanes de Edom se quedarán sin aliento. Los jefes de Moab temblarán de miedo y perderán el valor de todos los cananeos. Ok, hasta el 11. Él leyó un poquito más, ¿verdad? Pero es bueno porque Moisés
resalta precisamente que la grandeza y la santidad de Dios. ¿Se acuerdan del corito? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? Aquí los que tienen un poquito, ¿verdad?, de más años en el Evangelio, pues se acuerdan de ese corito, ¿verdad? Hacedor de ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravilla, ¿verdad? Un coro clásico, ¿verdad? Que pone a la gente a brincar por los bancos y ese tipo de cosas. Magnífico en santidad, terrible en loores, ¿verdad? Fíjense que es interesante que Moisés lo que resalta es la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés quiere definir a Dios como el Dios único? ¿Qué le viene a la mente? Que solamente un Dios. ¿Por qué? Porque él acaba de salir de Egipto. Él acaba de salir de Egipto y ve que cada una de las plagas que ocurren, ¿verdad?, de esas manifestaciones de Dios, es básicamente que mostrando la grandeza de Dios sobre cada uno de los dioses egipcios. Entonces que dice, mi Dios es único, es terrible en loores, magnífico en santidad. Entonces es único, es distinto, ¿verdad? Y fíjense que cuando se quiere resaltar la santidad de Dios, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés sobre los ritos ceremoniales que tenía que practicar la nación judía, pues dentro de esos ritos ceremoniales le ordena a Moisés que haga un tabernáculo, ¿verdad? Y a través de todas las ceremonias del tabernáculo, de todas las instrucciones, las órdenes, tenía que haber una separación, ¿verdad?, entre lo puro, entre lo divino y el hombre. Fíjate que Dios les va enseñando a Moisés que tenía que haber una separación entre Dios y el hombre. La santidad, lo divino, ¿verdad?, y lo terrenal, lo del hombre. A pesar de que Dios se quería acercar a la nación de Israel, siempre había que establecer que unos límites. ¿Se acuerdan cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan? Dice, hasta aquí es que va a pasar el pueblo, ni aun los animales podrán llegar al monte. El que había que establecer que límites entre lo santo y lo profano. ¿Ok? El sumo sacerdote solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Límites. ¿Ok? Amarrado y con campana. Por lo tanto, esos son el cordero que se había que entregarlo ¿qué? Sin mancha, perfecto. Cosas, ¿verdad?, que le estaban enseñando a Israel, la ceremonia del lavamiento del sacerdote. ¿Okay? Todas esas cosas le enseñaban pureza, santidad a Jehová, la diadema que le ponían en la frente al sacerdote, ¿verdad?, separado para Dios. Tenían que ser puro para Dios, ¿verdad? Por lo tanto, todo eso son enseñanzas. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Vamos a leer también la experiencia del profeta Isaías en capítulo 6 de Isaías. El capítulo 6 de Isaías, desde el versículo 1 hasta el 3. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene por ahí? Isaías 6, 1 al 3. Vamos a ver esa experiencia de Isaías. Ajá, William. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sigue leyendo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ok. Fíjense la experiencia de Isaías. Esa visión del trono celestial. Y es interesante que lo que anuncian los serafines es que la santidad de Dios. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Y eso es el comienzo del ministerio de Isaías. Fíjense cuán interesante es esto, que a Dios le place que ese hombre, cuando va a comenzar en sus primeros pininos como profeta, lo primero que lo enfrenta a una experiencia donde se evoca la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber que Dios es santo para yo ejercer mi ministerio? ¿Cómo me ayuda eso? Me ayuda porque es una serie de ejemplos que yo tengo que seguir para poder ser santo. Pero ¿cómo me ayuda eso en mi ministerio? Fíjate que la primera experiencia que Dios le suple a Isaías es que tiene una visión del Dios santo. Y eso hace que él se reconozca que inmundo. Se pero hay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y de pueblo que es inmundo, pueda ver mis ojos al Dios vivo. Imagínate eso. O sea, eso es lo primero que se da cuenta de la inmundicia de él en contraste con la santidad de Dios. Esa es la primera experiencia que tiene él. Y la separación de que es distinto. ¿Cómo me ayuda eso en mi ministerio? Bueno, pues, me ayuda porque me hace reconocer. Si yo lo reconozco en mí, puedo obviamente reconocerlo en los otros hermanos. Me ayuda mucho. Porque reconozco que ese Dios santo y que yo soy pecador. Y reconozco que la condición de mi pueblo conforme a la santidad, cómo estamos nosotros con respecto a Dios, ¿entiendes? Y eso me da ¿qué? Eso me da autoridad para hablar, me da revelación en cuanto al mensaje, ¿verdad? Y entonces me hace reconocer que a pesar de que yo soy inmundo, Dios me da el privilegio de que yo pueda ser vaso útil para él. Por eso es que cuando viene el ángel le pone carbón encendido sobre sus labios, dice: he aquí que ¿qué? Es quitada tu culpa. Fíjense qué tremendo, es y limpió tu pecado. Oiga, eso es terrible, ¿sabes? Tú saber que un Dios santo se acerca al hombre, al ser humano inmundo y pecador. Oiga, cuando usted se acerca y usted se mete y ve la santidad de Dios, porque dice que el hombre inmundo y pecador, cuando se acerca a ese Dios santo, ¿cuál es la reacción del hombre cuando se acerca a un Dios santo y lleno de gloria? Se siente indigno. Se siente indigno, ¿verdad? Y casi todos los hombres se atiemblan y se tiraban que contra el piso. De pecho. Caían de pecho al piso. La santidad de Dios, ¿verdad? Reconoce la santidad. Y mientras más tú te acercas a Dios, más chiquito tú te sientes. Cuando Pedro se enfrentó con Jesucristo, que le dijo que pescara, él se sintió humillado y le dijo: yo no soy digno, apártate, o yo no soy digno de estar en tu presencia. Un hombre santo, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, realmente su santidad irradia sobre nosotros y hace que lo inmundo sintamos nuestra verdadera condición delante de Él.
Y cuando eso ocurre, hace que nosotros que nos mantengamos bajitos y dependamos de la gracia de Él. Yo O sea que creo es tan que importante. el mismo espíritu como que redarguye a uno y uno se da cuenta, ¿verdad? De lo que está Exacto. pasando. Mire, lo que está en ti no es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios Santo. El Espíritu Santo, ¿sabes? El Espíritu Santo. A veces uno dice Espíritu Santo y como que es una carretilla, pero es el Espíritu Santo lo que mora en ti. Cuando la persona tiene un animalito, especialmente un buey, un animal en el campo, le pone un sello, lo sella con fuego. Eso de hierro lo marca con su inicial o como lo quiera marcar. Eso indica que pertenece a esa persona. Correcto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo hizo la obra y creímos en Él, como creyentes ahora, dice la Biblia que fuimos sellados, que son las arras de garantía de que pertenecemos a Él y que somos separados y apartados. Cuando Pablo escribe, siempre dice a los santos en Cristo Jesús. Correcto. Siempre que escribe esas cartas, al principio de esas cartas siempre empieza a los santos, a la iglesia. Dice que es como somos separados para Él. ¿Se está portando bien? De vez en cuando lo tengo que tú sabes. Pero A ver, esto necesito. Déjalo quieto. lo último de Fortunio. Pues poner la pizza ahorita. Gracias. Porque esto quiere decir que fuimos comprados con sangre. Ese precio de sangre de la cruz nos compró. Cuando dice Isaías que recibe eso de los labios, esa quemazón, que fue lo que le dio ¿cómo es? La fuerza, el ánimo para echar para adelante. Eso no es otra cosa que la gracia de Y Dios. la gracia de Dios impartida dice, ves ahora a ese pueblo rebelde y di lo que ha pasado contigo, que yo voy a poner valor y palabras en ti. El conocer la santidad de Dios hace que yo agradezca cada día más que su gracia. El yo conocer la santidad de Dios me hace reconocer cada día más que su gracia, la grandeza de su gracia, porque a pesar de ser santo, se atreve a acercarse a mí, a un hombre pecador. Permite que yo venga para que tú creas. Oiga, Hay algo más. Ya, a él hacer eso hace que yo lo ame. pues seguro, eso tiene que provocar a mí. Por eso es que la santidad de Dios hay que enseñarla de esa forma, para que el hombre se enamore de Dios, no de imponerla de una forma obligada. La gracia de Dios es la que me debe a mí que acercarme a Él. Me lleva al Correcto. Para conocerlo más. Exacto, y a conocerlo más. Porque yo siempre he dicho que no es conocer de Él, es conocerlo a Él. Conocerlo a Él es No puedes correcto. conocer de Él todo lo que han escrito. Todo lo que has dicho. Pero hay que tener una experiencia Pero conocerlo a Él es diferente. con la santidad de Dios. Permíteme igual para que tú creas. Exacto. Ahora, ¿cómo me afecta a mí? Sabemos que a Isaías lo afectó. Lo afectó, ¿verdad que sí? Porque oiga, de ahí en adelante él fue el profeta de Dios, ¿verdad? Y cuántas cosas le dio Dios a Isaías, ¿verdad? Anteriormente a Moisés también le había pasado. Bueno, el libro de Isaías en realidad es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso porque en Isaías había vivido la gracia de Dios en su vida, ¿verdad? El Salmo 100, el Isaías 55, ¿verdad? Eso es un capítulo precioso, ¿verdad? Un capítulo precioso que ustedes deberían de aprendérselo de memoria, ¿verdad? Aprendérselo de memoria ese capítulo, ¿verdad? Porque nace precisamente de la experiencia de Isaías, ¿verdad? Con esa experiencia que él tuvo al principio del ministerio, ¿verdad que sí? Por lo tanto, pero se los dejo así para que entonces lo dejaron con la curiosidad. Pablo, en el capítulo 4 del libro de los Efesios, versículo 23, Lázaro Sotolongo, ¿qué fue lo que dijo Pablo ahí? ¿Qué dijo Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 23? Vamos a ver. O 22, vamos a empezar el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 4:22. 4:22. Estoy en el 22. Repito. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo entonces? Que él conocemos que Dios es santo. No porque los serafines se lo hayan dicho a Isaías, sino porque cada uno de nosotros sabe que Dios es santo y que no comulga con el pecado, pero que a pesar de que somos pecadores, Dios que ama al pecador, ¿verdad? Y esa es otra cosa que vamos a estudiar. Ahora, yo como creyente tengo que tener una clara visión de ese Dios santo, y eso me impele a mí a que yo tengo que yo tengo que tomar acción, ¿verdad? Porque dice ser santo porque yo soy santo, ¿verdad? O sea, Dios demanda santidad en nosotros, ¿ok? Ahora yo como creyente tengo que tomar unas acciones en mi vida, ¿verdad? Y me tengo que separar de todo aquello que no le agrada a Dios. Y Pablo lo demuestra de la siguiente forma: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjate que él utiliza la analogía de ¿qué? Desvístete. Quítate la vieja vestimenta. Quítate la vieja vestimenta. Quítate esos harapos que tenías. Correcto. Quítate. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar desnudo? No. Ahora ponte ¿qué? Ponte ¿qué? La nueva, que está conforme a ¿qué? ¿Conforme a qué? Lo dice ahí, Esa es la vieja armadura, la vieja vestidura está viciada. Exacto, pero la nueva ¿qué dice? La nueva ¿Conforme a qué? los deseos de Dios. ¿Conforme a qué? Ahí dice la palabra. Creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Creada según la imagen de Dios, conforme a qué? A la justicia y santidad. Es la verdad. Por lo tanto, fíjate, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Por tanto, tenemos que tener esa visión constante. Eso nos debe impulsar a parecernos a Dios cada día más. Obviamente, eso nos ayuda el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, ¿verdad? Hay un Espíritu Santo que está en nosotros, que está constantemente trabajando. Pero tiene que haber voluntad nuestra también y deseo nuestro, ¿verdad? Porque queremos ser como Dios. Esa es que es la imagen de Dios. Esa nueva vestidura está conforme a la imagen de Dios. Por tanto, ¿verdad? Esa es nuestra acción. Vamos a la segunda atributo. El segundo atributo que vamos a dar es que la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. ¿Cómo yo sé que Dios es justo? Porque es recto en su Justicia perfecta. justicia perfecta. ¿Qué me demuestra a mí que está en la Biblia que Dios es justo? ¿Cómo tú sabes que todas las decisiones que tomó Dios en la Biblia fueron justas? ¿Cómo tú sabes que todas las decisiones que Dios tomó en la Biblia fueron justas? Según la santidad y la verdad. Hay que partir de la santidad. ¿Cómo tú sabes que todas las decisiones que Dios tomó, que están registradas en la Biblia, fueron justas? Porque Dios es justo. Porque todas fueron para el bien de... Él es justo. Y todas las decisiones que tomaron. ¿Cuál de ellas es la más que te demuestra la justicia de Dios? Haber dado a su hijo para que padeciera por nosotros. ¿Por qué? Porque ¿En dónde se refleja la justicia de Dios? Porque entonces lo que estamos hablando de los atributos, de que Dios en un principio se separa del pecado, pero entonces con Cristo Jesús es la manera de constituir ese vínculo entre lo santo y lo terrenal del mundo. Pero me tienes que explicar dónde está la justicia de Dios. ¿Dónde está El qué es lo perdón de que los Dios? pecados. O sea, ¿qué quiere decir que Dios sea justo? Que tiene que regirse a la ley, a una ley que impone el mismo.
Cuando La ley de Porque moralidad. Dios es justo, Dios es justicia. Cuando la pareja peca en el huerto del Edén, que cae, como le había dicho él, que si desobedecían iba a recibir castigo, siendo justo, tiene que Hay una ley. Él impuso una ley. Exacto. Él impuso una ley. Y esa ley, como viene de Dios, es una ley justa. Hay que cumplirla. Una ley justa. Jesús nos dio el camino recto y nos dio el camino a seguir y nos dio lo que le agrada y lo que no le agrada y lo que muchas veces y en diferentes maneras Jesús cuando predicaba decía lo que le gustaba al Padre y lo que no le gustaba al Padre y hay varias veces que él lo menciona, que nos da un guía, es lo que quiero decir. ¿Qué dice la ley de Dios en cuanto al pecado? La paga del pecado es que es muerte. La dádiva de Dios, vida eterna. Esa es la ley. Dios impuso esa ley. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley. También así Y que el hombre que peca, ¿qué dice? Ese hombre morirá. Separado yo de Dios. Cristo, he aquí yo te ofrezco Esa es la ley. la vida y la muerte. Yo te Romanos ofrezco 6:23. Pero ¿qué hizo Dios entonces? ¿Le dio un bypass a esa ley? Sí. No le hizo un bypass a la ley. Por eso es que está la justicia, por eso es que podemos decir que Dios es justo, porque no bypassó su ley. Precisamente por eso es que podemos decir que Dios es justo, porque no bypassó su ley. La cumplió. ¿Cómo la cumplió? ¿Cómo Dios cumplió esa ley? Mediante Jesucristo que estuvo sin pecado. Mediante Jesús lo hizo caer. La cumplió a través de Jesucristo. Estuvo O sin sea, pecado. esa ley fue cumplida. A su Yo cabalidad. no vine para abrogar la ley, sino para qué? Para Para cumplirla. Nadie había podido cumplirla, solamente él. Por lo tanto, la única forma de cumplir esa ley, que había que cumplirla, era que había que tenía que haber un sacrificio que Vivo. perfecto para cumplir esa ley. Sin mácula Y y se sin cumplió en Cristo. Cristo fue la ofrenda, que a través de él es que se cumple la justicia. Dios no bypassó la ley, la cumplió con Jesucristo. Cumplió todos sus mandamientos. Exacto, por eso es que cumplió lo que estaba establecido. Exactamente, cumplió el mandamiento. Por Que eso es nadie que tú y había yo podido- podemos alcanzar que justicia, justificación, porque Dios cumplió. Dios no bypassó su ley, la cumplió a través de Jesucristo. Ese es el acto de justicia más grande. Siempre que yo sé que, Pero- por eso es que puedo decir que Dios es justo. Pero ¿Entiendes? esa Es justo justicia- porque cumple su ley. Esa justicia hace de que yo lo busque para amarlo. Amén. Ese Y, es el y el yo propósito saber de que los Dios es 10 justo, mandamientos. y el saber el saber yo que Dios es justo, hace que yo tengo que andar derechito, porque Él establece una ley y hay que cumplirla. Ese es, o sea, los 10 mandamientos vinieron para decirle al pueblo judío la forma de que se comportara, pero para decirle ustedes son pecadores y a través de esto es que ustedes me pueden amar a mí. Correcto. Y él dice, si tú sigues todo este registro de reglas, te va a ir bien. Sí, exactamente. Ahora, si tú no lo sigues, ¿qué va a pasar? Te va a ir Te mal. va a ir mal. camino recto. Eso es una ley. Pero ¿cómo Tú dices cantar? cuando tú dices que Dios no le hizo un bypass a la ley, quiere decir que esa ley que No la no fue ni volvió. enmendada ni alterada. No, se cumplió a cabalidad. cabalidad. La cumplió en Cristo. Cristo la cumplió. Pero, Víctor, yo creo, En Cristo. yo creo que fue más allá. Somos justificados. Víctor, yo creo que él fue más allá. ¿no? Te lo voy a explicar. Porque si unos bandidos vienen y matan al hijo tuyo, ¿verdad? Injustamente, tú sabes, pues uno o los perdona, o toma venganza, o lo echa a la justicia, ¿verdad? Pero Dios no hizo eso. Dios hizo a los que mataron a su hijo injustamente, le dio la posición de ellos. Pero ese es otro atributo que vamos a descubrir más tarde. O sea, que él va mucho Estamos más disfrutando allá. la justicia de Dios, ¿verdad? Dios es justo. Ok, eso lo demostramos. Vamos entonces a leer algunos versículos. Hermano Francisco de Jesús. Ajá. Estoy pensando en que a veces cómo se aplica la justicia de Dios. No me explique bien. A veces cometimos ciertas fallitas porque vemos es una bobería. Dios no va a tomar en cuenta esa bobería que hice. Eso decimos. Pero hubo un individuo que para mí lo que hizo fue una bobería. ¿Entiendes? Cuando Dios le dijo que tocara la peña, le dio una toque a la peña. Y por esa bobería, no entró a la tierra. Explícame ahí la justicia de Dios. Dios es justo. Porque Dios dio
habla de la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Sí, pero lo que estaba atrás de esto fue que él como que se envaneció y le quiso dar a demostrar al pueblo que no fue Dios, de que fue él, que mediante su poder, mediante el azote que le dio esa vara, pues de él salía virtud, y de él no sale ninguna virtud, la virtud que Bueno, eso se lo tenemos que preguntar a Dios cuando lleguemos allá. Pero vamos a leer Salmo 145. Vamos a leer Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. 145, 17. Vamos, búscame Daniel 9, 14. 145. 17. Salmo 145, 17. Ok. Me voy a buscar Daniel 9, 14. ¿Ok? Entonces vamos a buscar Romanos 1, 18 al 20. Hermano, 1, 18 al 20. Aquí lo tiene por aquí. ya lo tiene. Eso es cuanto a la justicia, ¿verdad? Justicia. Yo es justo. Tengo acá, tengo a Víctor, Salmo 145, 17. El Señor, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Okay? Justo es Jehová que en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice en todos sus caminos. No en alguno. No hay excepción lo que hace. Porque una de las cosas que dijimos es que Dios es inmutable. Y ahí dice que es en todos sus caminos. O sea, todas las decisiones que toma Dios son justas. ¿A qué? Conforme a su propia ley. No a la ley del hombre, a la ley de Él. Porque nosotros podemos tener muchas leyes y muchos pareceres acabados, pero aquella es absoluta. Que la ley es absoluta porque Dios, que esa es la ley suprema, ¿verdad? Ok, ahora, vamos entonces a Daniel 9.14. ¿Qué dice Daniel 9.14? ¿Yo le he dicho el 125? Pues no, Daniel 9.14. Mientras él va buscando Daniel 9.14. Daniel 9.14. Hay uno que yo le dije que a Romanos 1.18, 20. 9.14, ¿qué dice ahí? Dice, tu Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Daniel reconoce. ¿Dónde estaba Daniel en este momento? Estaba preso allá. Con los reyes. Estaba preso allá, estaba allá en Babilonia. En Babilonia. No estaba en Capetillo ni en Villa Palmera. Estaba en Babilonia. Estaba en Babilonia. Chirola. Estaba en Babilonia, ¿verdad? Y él reconoce que esa cautividad se la habían ellos se la habían ganado. Se la habían ganado ellos mismos, ¿verdad? Y reconoce, dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque los había, ¿cuántas veces los había advertido Dios? A través de tantos profetas, ¿verdad? Porque es justo es Jehová Dios en todas sus obras que ha hecho. En todas. Todas las obras de Dios están hechas con justicia. O sea que Y yo como ser humano tengo que reconocerlo. Fíjate, eso es, yo como su criatura tengo que reconocer que Dios es justo en todo lo que haga. Por eso es que no podemos cuestionar a Dios. Ese es malo para mí. Jamás. Por eso es que no podemos cuestionar a Dios. Aunque sea malo para mí. Ese es el análisis. Yo tengo que saber que Dios es justo en todas sus decisiones, aunque no lo entendamos. Eso es lo que decía el difunto Juan Padilla. No cuestiones nunca a Dios, ni trates de entenderlo porque te vuelves loco. Ok, por lo tanto, eso también lo decía Cookie Padilla, pero también lo decía Pablo. En Romanos 1.18, ¿qué decía ahí? ¿Lo tengo? Pues léelo. Romanos 18, ¿qué dice? ¿Qué decía? 1.18. Es lo mismo que sea Cookie Padilla. 1.18 al 20. Can you let me talk, please? Sí, dale, coge. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ah, ok. Que es lo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo mismo que dijo Cuco y Padilla. ¿Entiendes? De lo que Dios dice, porque de lo que Dios es manifiesto, Dios se lo manifestó. O sea, lo que Dios hace que nosotros reconozcamos que viene de Él, tenemos que recibirlo tal y como lo recibimos de Él, como es de Dios. Ahora, cuando el hombre se revela contra esa verdad y esa revelación de Dios, es que entonces comienza ¿qué? La injusticia. De ahí es que entonces nace la injusticia, entonces nacen obras de injusticia en nosotros porque nos revelamos a reconocer la verdad de Dios. Hacer lo contrario. Es correcto. Esa es la injusticia. Es correcto. Y entonces comienza la rebelión contra Dios, y por ende entonces que viene la injusticia. Entonces viene la opresión al hombre. Entonces que viene la rebelión. Exacto, el acusar a los demás. ¿Por qué? Por todo eso viene, ¿por qué? Porque no reconozco la justicia de Dios. No le reconozco a Él, a la revelación que viene de Él. Víctor, yo he tenido siempre una duda. Entre las miles que tengo. Yo he oído a muchos cristianos, inclusive he oído a gente de alta jerarquía en la iglesia, decir que Dios no castiga. ¿Que Dios qué? No castiga. ¿Que Dios no castiga? Eso lo vamos a coger más adelante. Esa duda te la vamos a caer ya mismo. Ya mismo te la vamos a aclarar. Por lo tanto, vamos a coger esto ahora. La ira de Dios se revela contra toda injusticia. Contra toda injusticia del cielo, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate, aquí lo está diciendo. todo aquel que no reconoce la verdad, la está deteniendo con injusticia. Eso es lo que está diciendo. La ira de Dios. Porque lo que de Dios lo que se manifestó fue porque Dios nos lo manifestó. Tenemos que recibirlo de parte de Dios. La ira es enojo. Detener la verdad. Retener la verdad. No, detenerla. Detenerla. No la elimina. Que no la reconozco. La verdad es absoluta, pero cuando yo no la quiero reconocer, entonces que comienza en mí que. Por eso es que. Es rechazo. Por eso es que dice. Resistencia a la verdad. Con injusticia. Reconozco. Me hago resistente a esa verdad revelada con injusticia. Que si Él nos reveló la verdad, pues entonces si actuamos en contra de esa verdad, lo actuamos con conciencia. Pues entonces somos injustos porque no estamos reconociendo la verdad de Dios. Exactamente. Fíjate cómo es. ¿Ok? Importante. Ahora. Por eso es que se concluye al final en el Nuevo Testamento de que no había ninguno justo. Ninguno. Exactamente. No hay ni un justo ni aún uno. No se veía, ni uno solo. Ni uno solo. Entonces que entonces Dios tiene que intervenir. ¿Verdad? Tiene que intervenir. Ahora, vamos a ver. Qué difícil se le había a estos profetas establecer ese punto de la justicia. Porque nosotros tenemos el beneficio hoy de la justicia a través de Cristo. Y eso explica muchas cosas. Pero antes de eso, Miqueas tiene la respuesta. ¿Qué dice Miqueas 6:6? ¿Qué dice Miqueas 6:6? O 6:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Miqueas 6:8? Recoger las ofrendas ahora. Eso no lo dice. Miqueas 6:8 dice: quítate esa vestimenta vieja y te vas a de nuevo porque este es ahí. Quítese un peso de Déjame que pase saca el billete. a la pregunta de Miqueas tiene la Aquí respuesta. nos divertimos, la pasamos bien. ¿Cuántas patas hay? Esta gente 32 pasajeros. La divide entre 2 y da 16. Oye, Victoria, ya tú no me traes uvas ni nada, ni galletita, bro. Jesús nos trae aquí. Ya te acabó el amor. Ya te acabó el amor. No temas. Mira, Tímido. Ahorita los oye. tienes muelle. La pregunta que él hace, ¿cómo esos profetas, esa gente de antes, ¿verdad? Podían entender esto de la justicia, ¿verdad? Pues mira, lo entendían, porque Miqueas 6:8, ¿qué dice Miqueas 6:8? Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia. Amar misericordia e humillarte ante tu Dios. Fíjate, esa última partecita es tan importante, porque precisamente como el hombre reconoce que Dios es justo, la justicia de Dios, pues humillándose a Él y recibiéndola de Él sin cuestionarla alguna. Así, solamente así que nosotros podemos ser justos como Él es justo. Reconocían esa verdad. Aunque seamos, La reconocían. Es correcto. Aunque tú creas, porque cada uno de nosotros quiere establecer un sistema de justicia propio. Eso dice la palabra. De acuerdo a mis propios principios, a mis propios valores, a mis propios. O sea, entonces justifico mis actos conforme a lo que, a cómo me criaron. Entonces justifico mis acciones porque así fue que me criaron. Esto fue lo que yo soy. El concepto de justicia es acomodaticio. Correcto, es relativo de acuerdo a los hombres, pero hay un sistema que es absoluto. Eso es universal. Eso es universal porque Dios dice en su palabra, no en vano lleva el juez la vara en su mano. Y la vara está para el que hace lo malo. El que hace lo bueno va en el juicio tranquilo, sabe que no está ni abogado. Pero el que hace lo malo va nervioso y intranquilo. Pues, tercer atributo, Dios es veraz. Dios es veraz. Verdadero. ¿Cómo tú sabes que Dios es verdadero? Confiable, fiel, verdadero. Porque cumple todas sus promesas. ¿Qué quiere decir que Dios es verdadero? Que Dios es veraz. Que no miente. ¿Qué otra cosa? Cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Es fiel. Es el mismo. De una sola talla. No cambia, ¿sabes? ¿Entiendes? Tú no puedes decir que Dios aparenta ser Dios, ¿verdad que no? Porque Dios es Dios. Y es fiel ante nosotros. Siempre dice la verdad. Dios no aparenta ser Dios. Siempre es el mismo, siempre permanece igual. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad. O sea, no hay una sombra. No hay apariencia, no hay ilusión. Miren, nosotros estamos llenos de ilusiones, ¿sabes? De espejismo. El mundo nos engaña con espejos, con luces. Víctor, ¿y si le aplicó la justa retribución a David? ¿Qué será nosotros? ¿Verdad? Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice por ahí? Aquellos que están ligeritos en la Biblia. Ajá, Domingo Milda. Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice ahí? Rapidito, que tú estás rapidito ahí. Vamos a ver, ¿qué dice Deuteronomio 32:4? Vamos a ver. ¿22 qué? 32:4. 32:4. ¿Qué dice por ahí? Vamos a ver. Dice, aquí está. No, lo tengo acá, Mila lo tiene. Tú me vas a buscar Juan 14:6, que no lo tienes que buscar ahí. Sí. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4? ¿Qué dice? Él es la roca. Aquí, estamos aquí. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él, oiga, ¿qué te hace a ti pensar que ese versículo habla que Dios, bueno, lo dice, Dios es verdad? Pero ¿qué analogía utiliza el salmista o el escritor, que se piensa que pudo haber sido Moisés, para hablar de Dios? ¿Qué utilizó? ¿Qué imagen de la naturaleza utilizó Moisés para declarar que Dios es verdad, que Dios es verdadero? Que está en esa vez, la roca. ¿Por qué? Porque la roca es firme, es estable, fuerte, está ahí, ¿verdad? Está ahí, siempre permanece, ¿verdad? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto, como dijo alguno por ahí, fiel y verdadero. O sea, esas fueron las que, esa es él es fiel
y verdadero. Y él cumple sus promesas, o sea, su veracidad, él cumple lo que dice. Correcto. Ahora, ¿qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ok, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, explíqueme eso. Y nadie va al Padre. Explícame esa, Lázaro Sotolón. Soy Dios. No, él dijo, yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Ah, está bien, pero la Quiere verdad, decir que él es Dios mismo. es el camino. Que es Dios mismo. Él es fiel y verdadero. Ok, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que está diciendo. Cuando él dice que es la verdad, ¿qué es lo que le está diciendo? Él es Dios. Que él es Dios. Ok, ¿y qué? En él se refleja exactamente la imagen La de imagen Dios. de Dios, correcto. Cuando usted va a Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que le dice? O el 2 por ahí, ¿qué él dice? Que él es que la imagen de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea, que ver a Jesús es ver a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús se lo dio a los apóstoles. O sea, es que es la imagen perfecta de Dios. Exacto. Él y yo, uno somos. No son. Ahora, ¿cómo me afecta a mí como ser humano, como creyente, que Dios es verdad? De una sola pieza. ¿Cómo me afecta? Es un descanso grande. Ah, Paz. Puedo ir confiado a ese que es de una sola pieza. Exactamente. Porque no me va a variar. Ese ni dobla ni parte. Óigame, dobla porque es que ni parte. hoy lo que vivimos, yo creo que a través de la historia, pero creo que hoy más que nunca es difícil encontrar personas que permanezcan en la verdad. ok, ahí está la cosa. Ahí es que está la cosa, ahí es que está la aplicación. Porque aquí dice en Juan capítulo 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es para complementar lo que primero dijo él, yo soy la verdad. Pero aquí está en labios de quién? De Juan. Juan lo está diciendo. Pero, escuchen bien este versículo. Juan 14:17 dice, el espíritu de qué? De verdad. Juan 14:17, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, dice, vosotros le conocéis porque mora en dónde? Con vosotros y en vosotros. O sea, el espíritu de verdad está que mora en nosotros. ¿Y cómo me afecta a mí eso ahora? Ese espíritu de verdad mora en mí. Por lo tanto, si ese espíritu de verdad, de autenticidad mora en mí, ¿cómo entonces eso me afecta como creyente? Tengo comunicación con Dios. Tengo que procurar estar en la verdad. Tengo que ser verdadero. Tengo que estar en la verdad. Tengo que ser auténtico. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Vamos a decir, tengo que procurar estar en la verdad. Y tengo que procurar Si ese espíritu de verdad está en mí, tengo que procurar yo tengo que ser siempre el mismo. Yo no puedo tener doble cara. No, eso es. Una vez que deja de ser lo que se te va en el espíritu. Las mentiras se acabaron. Hermano, y si el mismo espíritu justo está en mí, yo tengo que procurar la justicia. Por eso es que Micael dice, hacer justicia. Tengo que hacer justo. Víctor, cuando dice la verdad os hará libre. Exacto, porque una vez esa verdad mora en mí, hay unas repercusiones en mi vida. Entonces esa verdad hace que yo saque libre. Entonces, dice Jesús en la oración de intercesión, Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra que es la verdad. Entonces, esa verdad, hermano, que mora en nosotros,
¿Entiendes? Es El que te ve a ti, ve a Dios. ¿Entiendes? Tú eres la imagen misma hermano, de Dios. y la realidad es que cuando uno habla la verdad, no hay manera más tranquila de irse a dormir uno, porque sabe que está en la verdad. Ahora, cuando uno sabe a conciencia de que no dijo la verdad, ni duerme, no duerme. Por eso es la libertad. Porque tiene el espíritu de verdad, te dice, estás haciendo algo incompatible. Sí. No es que no mientas, mientes, pero entonces no hay compatibilidad. Y ahí que entonces empieza a redarguir. Ahí es que empieza. Y empieza esa cabeza a decir, oye, no dice bien. no estuviste bien. Rompe la línea, se rompe la línea. Empiezan los sistemas de alarma a activarse. Mira a ver cómo vas a remediar esto que hiciste que no estuvo bien. Gloria a Dios. Amén. Pero ese es el amor de Dios. Pero qué bueno que va donde Dios y Él te perdona y te lleva a donde tiene que ser. Y si no te lleva, te empuja. Esa verdad no solamente nos santifica, esa verdad no solamente, como decía el hermano, ¿verdad? Nos ayuda a caminar, a ser auténticos, sino que esa verdad también nos ayuda a adorar a Dios. Porque Él dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en qué. O sea, esa adoración que nace en nosotros es auténtica. No es para que me vean adorando, ni porque me Dios vean la recibe como cantando. auténtica. Es una adoración auténtica. Que Él la recibe como auténtica porque tienes el Espíritu Santo en sí. Correcto. No podemos disimular que vamos a adorar. Esa adoración sale auténtica de nosotros. Mientras haya mentira, no puede estar el Espíritu Santo. Está ahí. No, está el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, cuando hay mentira, que te redarguye el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se va y viene, está ahí en ti. Pero cuando tú mientes, no eres auténtico por cuanto el Espíritu de verdad está en ti, no hay compatibilidad. Y ahí es que comienza el conflicto. Pero el creyente resuelve el conflicto. La conciencia. Entonces comienza el hombre y dice, perdóname Señor. La conciencia. Que estoy actuando no conforme a como yo debería actuar, conforme al Espíritu de verdad que mora en mí. A la falta de unción médica. ¿Entiendes? Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero dice la verdad, el Espíritu Santo deja de El ser cómplice. próximo atributo, Dios es amor. Dios es amor. Amor, la Biblia sí lo dice. Ajá. Dios es amor. Entonces la pregunta del hermano que aquí dice Lázaro Sotolongo. Y acota. O sea, algunos hermanos dicen que Dios no castiga porque Dios ama a todo el mundo. Pues mire, una manifestación del amor de Dios es que precisamente la disciplina. La disciplina es un acto de amor de Dios. ¿Por qué? Y eso lo puede decir nuestro hermano Domingo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a veces cuando Dios nos da pan, Dios nos está amando? ¿Verdad que sí? Salmo 19. Es rectitud. Hay rectitud. Sí, porque en el amor, lo dice ahí, dice, el amor consiste en afecto, pero también consiste en corrección. Tú no puedes hacer que tu hijo haga lo que le da la gana. En tu amor tú lo corrijas a tiempo. Y cuando tú lo corriges, estás en la búsqueda del bien, parece ser amado. Correcto. Víctor, Correcto, ajá. en Juan 16 dice, 16:8, dice, y cuando Él venga, hablando de Jesús, del Padre, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El salmista decía que los juicios de Jehová, que son todos justos, deseables más que el oro. Fíjate cómo el salmista deseaba los justos juicios de Dios. Oye, y si alguien cogió cantazos de parte de Dios fue David. Y él lo desea. Y él decía, deseo tu juicio. Coge el hombre que dice, Dame cuando me lo merezca. Exacto. Está consciente cuando. ¿Quién de nosotros atreve a decirle a Dios así? ¿Ah? Ese hombre, por eso es que Dios decía, ese hombre conforme a mi corazón.
que a pesar de que mete las patas, dice, dame, Quizá, dame el cocotazo porque me lo merezco. la diferencia entre quizás esto, la corrección de nosotros como seres humanos, quizás un hijo de nosotros, y la corrección que hace Dios en nosotros, es que Dios lo hace con bondad, lo hace con misericordia y sobre todo lo hace con gracia. Sí, Nosotros a veces, que no te castiga para destruirte, el castigo es para que tú te corrijas. Naturalmente el bienestar Exacto, de nuestro y hijo, tenemos que verlo nosotros, tenemos que verlo así. disciplinando. Uno no puede Pero a veces se castigar nos con amor. escapa, se nos escapa, se No nos va cometo la mano, pecados. como dice el Señor. Disciplinar con amor. Exacto. No me di pecado, pero tú sabes que yo no tenía la intención de Es hacerlo. correcto, pero él te perdona y aunque la tenga, y aunque tenga la intención de hacerlo y rebelarte en contra de Dios y lo hace, Dios te perdona también. Lo que pasa es que Él sabe a veces porque uno lo hace, porque uno a veces no lo hace intencional. Él no te va a justificar. Ahora, tú tienes que entonces reconocer que pecaste delante de Dios. El pecado de Involuntario o voluntariamente. El pecado es de uno. ¿qué pasa? Hay una, vamos a decir, en la tradición evangélica, ha habido unos extremos de atemorizar y atraer gente a la iglesia a base del castigo, del juicio y los castigos de Dios, del cuco. Y eso hay que tener mucho cuidado porque tú no puedes vender a un Dios castigador, tú tienes que vender a un Dios de amor. Correcto. Ahora, de que definitivamente hay una disciplina, pues así la hay, porque yo siempre he visto esto como un gran paraguas que Dios te dice, mira, métete aquí no te vas a mojar, pero si tú te sales de ahí te vas a mojar. Y eso es así. ¿Okay? Y las cosas son así. Yo vengo de la iglesia pentecostal y cuidado que la iglesia pentecostal se metía miedo con eso del castigo. La gente sí, a mí me decían que si en una Semana Santa un día yo iba a la playa se convertía en sangre el agua del pecado. Ah, pero en el año de la guácara esto es. Oye, que yo soy del campo, viendo el campo. Yo tengo un poco de guácara, pero lo que pasa es que quizás el hermanito, ¿cómo es que tú le dices? ¿A Lázaro qué? Sotolongo. Querido Lázaro, pues la pregunta es muy de actualidad porque todavía se sigue metiendo miedo con Dios. Y eso no es el propósito. Eso es un extremo. Sí, pero entonces está el otro extremo. Sí. Que no importa lo que tú hagas, entonces es el otro extremo. Un Dios Es permisivo. una licencia para hacer lo que te dé la gana. Que como quiera Dios te va. No, Dios dice, Él dice que la gracia y la verdad. Vimos su gloria como del unigénito, pero vimos que la gracia y la verdad vino a través de quién. ¿Qué pasa? Que o sea, hay gracia, hay un gran movimiento, pero tiene que haber verdad. que es creciendo en gracia, que están internacionales, que ellos eliminan todo lo que es palabra de castigo en su enseñanza. Eso es Ellos hablan de la gracia, creciendo en gracia. antibíblico. Eso es completamente antibíblico. Porque si tú cometes un pecado, hay consecuencias del pecado. ¿Entiendes? Sí, hay muchos arrepentidos en las cárceles. Víctor, hablando de lo que ya que lo que el hermano decía es que los tiempos cambian. Porque recuérdate que en el tiempo aquel, la Semana Santa era una semana completa de sagrada. Si tú te vas a bailar, se te ponen las piernas flacas. ¿Y cuál es la vaina? Eso es más para allá todavía. O sea, que él es para allá, pero que está es más. Eso es guácara. Bien guácara. La pierna flaca. Eso yo no lo había escuchado, ¿sabes? Eso es lo que se decía antes. Y en cierta ocasión nadie podía hacer nada. Y en Viernes Santo, en una ocasión, en Viernes Santo, un avión se elevó con un montón de entre ellos había muchos cristianos. Se elevó de aquí y cayó allí y se mató todo el mundo. ¿Entiendes? Hasta unos pastores en Viernes Santo cayó la vida. Por estos fieros, Trío de Gabajeño la cantaba. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Jeremías 31:3. ¿Qué dice? Isaías. Jeremías. 31:3. ¿Qué dice? Aquí está.
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ok. Aún, sigo, Sí. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres. ¿Cuándo dijo Jeremías eso? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo dice la pregunta? Esa Esa es la pregunta. Oiga, estaba a punto de que ya él había visto que se habían quemado la ciudad. Habían matado a todo el mundo. Se habían llevado a todo el mundo para allá, para Babilonia. Pero aún así habían palabras de Dios hacia ese pueblo. Ese pueblo que le había dado la espalda, que había hecho barbaridades. Jeremías le dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. O sea, aún la cautividad de ese pueblo fue un acto de misericordia de Dios. Pues no pudo haber eliminado completo. Aún la cautividad de Babilonia fue un acto de misericordia de parte de Dios. Imagínate. Como un propósito. Dios, varios propósitos. Tú puedes definir en breve la palabra misericordia. Eso lo vamos a ver en el próximo, en la próxima misericordia. Ok, vamos entonces. El acto más grande de amor. Lázaro, Juan 3:16. ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas ¿Por tenga qué es el acto más grande de amor para ti? porque dio a su Hijo unigénito ¿Pero por qué? para que todo aquel que en él crea. Fíjate, pero Dios había manifestado su amor con la nación de Israel mucho antes. Bueno, Sí, pero mira, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque hizo que su hijo, que era espíritu, se encarnara y viniera acá. Porque él se hizo dio el sacrificio al justo. justo. O sea, fue un acto de amor. Sacrificar a su hijo. O sea, eso salió de él. Nadie le dijo que lo tenía que hacer. Salió de él mismo. O sea, iniciativa de Dios. Porque él dice, porque de tal manera, o sea, De tal manera no hay palabras para Nadie se lo explicar. explica, nadie se lo explica. Y eso valida la fidelidad de Dios, que aún nosotros siendo infieles con Él, Él permanece fiel en nosotros. Amó Dios al mundo, hermano. Eso es bien grande, hermano. Si uno se pone a pensar, uno dar acá en la vida terrenal un hijo de uno en pro de un montón de maleantes pecadores. No está fácil. No es fácil incluir a los cubanos en eso. No es fácil. Incluyendo a los cubanos. Vaya, eso sí que es grande. Porque morir por todo el mundo, pero por los cubanos. Eso sí es grande. Ahí fue que botó la pelota y botó el Así Así fue que necesito la pelota y botó el bate. Eso sí que es grande. Eso sí que es grande. Eso sí que es grande. O sea, el amor de Dios, hermano, es algo que no tiene la comparación en nuestra vida. Ahora, ¿cómo me afecta a mí como creyente ese amor de Dios? Porque dice la palabra que Dios es amor. Porque me obliga. Tengo que Me obliga como Yo tengo que creyente. ser igual que él. Porque una persona, porque si alguien me ama a mí aún yo siendo infiel, caramba, lo menos que yo debo de hacer es amar a eso. Bueno, dice que me ame a mí también a su hermano. Vamos a leer 1 de Juan 4.8. ¿Qué dice? 1 de Juan 4.8. ¿Qué dice? 1 de Juan 4.8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Capítulo 8, primera de Juan. 4:8. Ajá, ¿qué dice? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad de No, 1 de Juan 4.8. Primera de Que Juan no ama, 4:8. sí, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que no ama, Que no ama, no es de Dios. no ha conocido a Dios. Oiga, esto es fuerte.
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos puede hablar. O sea, que ese Espíritu no es solamente el Espíritu de verdad, es el Espíritu de amor en nuestras vidas, el Espíritu de justicia en nuestras vidas. O sea, ahí está, todos los atributos de Dios están metidos ahí en ese Espíritu. ¿Ah? Y él dice aquí que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el que no ama no perdona. Tiene que perdonar. El que ama perdona. Tiene que perdonar. El que no ama no perdona. Aunque no te pague. El que no perdona no ama. Aunque no te pague. Aunque no te pague. Aunque no te pague. Tú perdónalo. Tiene que haber. Perdónale, Tiene que haber perdón. Mira, yo me he dedicado muchos años a cobrar en el banco, cuentas comerciales y demás. Y yo he entendido que yo tengo que forzar el cobro. ¿Ok? Pero esto es otra cosa, ¿no? Pero es que una cosa es perdonar y otra cosa es... No es perdonar la deuda, es perdonar. Al deudor. Sí, sí. Yo te perdono, pero Mira, fuera. Romano, 5-5 creo que es. El amor de Dios, si alguno cree que no tiene capacidad de amar, o sea, porque a veces nosotros creemos que no tenemos capacidad para cambiar. Por eso es que tenemos que estudiar estas cosas. Porque nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios mora en mí. Y que yo tengo capacidad para amar. Oye, hay gente que cree que no puede amar. ¿Usted sabía eso? Creyentes. Confunde cómo amar. Entonces, ¿qué clase de amor? Porque hay muchas clases de amores. entonces le falta vestirse, porque dice vestido de amor. No te digo, porque estas cosas están escritas y usted tiene que entenderlas. ¿Sabes? Porque estas cosas suceden en usted. Romanos capítulo 5, recuérdate. ¿Tú quieres una? Exacto. y la esperanza no es vergüenza porque el amor de Dios Ok. ha sido derramado. El amor, como habíamos definido, y fue la pregunta que nos hizo William. Él dice, hay palabras relacionadas al amor, como por ejemplo está la bondad, la misericordia, la longanimidad y está también la gracia. ¿Entiendes? Son palabras que son relacionadas al amor, ¿verdad? Pues mire, la bondad se puede definir como el cuidado benevolente de Dios para con sus criaturas. Esa es la bondad. La bondad. Benevolencia. La benevolencia de Dios para con sus criaturas. Ahora, la misericordia es ese aspecto de su bondad que hace que Dios muestre piedad y compasión. O sea, cuando tú ves a alguien que está en miseria y a ti se te conmueven las entrañas, eso es misericordia. Cuando tú ves a alguien en necesidad y a ti se te conmueven las entrañas, es misericordia. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Si no te da eso es que no te ¿Entiendes? O sea, si Tienes que no sentir te da eres corazón, insensible, si eres insensible, si no tienes por misericordia, tanto, no tienes amor tampoco. Definitivamente. Víctor, y no Ahí sí solamente, que le no digo, solamente usted misericordia, yo lo siento. porque aquel pasaje de aquel que vio uno tirado en el camino y todo el mundo, ay bendito, pobre hombre, pero el Señor dejó teniente. la misericordia. Tenía que actuar, tuvo que actuar como hizo al samaritano. La palabra dice que Dios es misericordioso. Y el salmista dice en el versículo 103, y búsquelo porque este versículo es bien importante. ¿Cuál es? Y lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Dice el Salmo 103, 11 y 12 dice, porque la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el 17 dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y en abundancia. Y si Dios es misericordioso, yo tengo que ser también Misericordioso en abundancia. desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobreabunda. Y hay una diferencia entre la misericordia y el ay bendito. Sí. Exacto, sí. No porque Pero el ay bendito de puertorriqueño. tiene que haber misericordia y El verdad. ay bendito no tiene acción. Tiene que haber misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Y le pasa por el lado. Ahora, Le pasa por el lado. Eso, El bendito le pasa por el lado. exacto, como el buen samaritano. Ay, Jesús, está bien. la verdad que está bien.